Saludos y bienvenidos a esta presentación acerca de lo que son los grupos focales. Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva durante el cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y a las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente, el grupo focal está compuesto por 6 a 12 participantes, los que debieran provenir de un contexto similar. El moderador es un profesional generalmente miembro del equipo de investigación y con conocimientos calificados en la guía de grupos y de su dinámica. El moderador trabaja durante el proceso focal partiendo desde un conjunto predeterminado de tópicos de discusión. El conjunto de datos e información se extrae de la discusión grupal y está basado en lo que los participantes dicen durante sus discusiones. Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que se dice y aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva, los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal de comunicación se establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre los participantes de los mismos. ¿Para qué se utilizan los grupos focales? Depende de los propósitos que tenga el grupo de entrevistadores, y puesto que los grupos focales son una técnica adaptable, ello puede servir a muchos propósitos. Sin embargo, hay 4 usos básicos en un grupo focal: identificación de problemas, planteamiento, implementación y monitoreo. A nivel de identificación de problemas, los grupos focales son especialmente útiles para las exploraciones iniciales. Los grupos focales pueden incluso llevar a cabo la discusión a pesar de que los miembros del equipo de investigación sepan muy poco acerca del tópico de discusión. Cuando el énfasis se pone en descubrir problemáticas, las discusiones son relativamente no estructuradas y abiertas. En lugar de orientar al grupo a hablar sobre una agenda predeterminada, el grupo de investigación trata de aprender qué materias son más importantes al grupo. Así, los investigadores científicos tratarán mediante el grupo focal de generar hipótesis de investigación acerca de las nuevas problemáticas. A nivel de planeamiento, la cuestión central es encontrar la mejor forma de alcanzar un conjunto de metas. El estadio de planeamiento a menudo es una continuación de la exploración o identificación de problemas, con la diferencia de que ahora el grupo de investigadores tiene a la mano un conjunto de metas, lo que les permite trabajar de manera más estructurada. El grupo de investigación somete las metas a opinión de los participantes, los que pueden aportar sugerencias útiles acerca de cómo llegar hasta donde las metas señalan. Los participantes pueden asimismo indicar problemas potenciales que pueden existir respecto a alcanzar las metas. En el estadio de implementación, los grupos focales responden a la necesidad de información cualitativa que aporte profundidad y contexto. Las discusiones al interior del grupo pueden dar perspectivas acerca de si los planes están bien encaminados. Pueden asimismo permitir disminuir la distancia entre las expectativas y la actualidad en torno al proyecto. En la etapa de monitoreo se está buscando entender qué ha sucedido con el proyecto, una vez que el proyecto está completo en sus dimensiones centrales. Un proceso de monitoreo cualitativo puede ayudar a interpretar qué sucedió. Las discusiones grupales pueden dar perspectivas respecto de cómo y por qué se obtuvieron los resultados, independientemente de si es un proyecto con éxito o un fracaso. Este seguimiento puede ayudar a efectuar un trabajo mejor la próxima vez. Los focus group como técnica de investigación. Los grupos focales, antes que nada, son una buena técnica para obtener datos de investigación, al igual que cualquier proyecto de investigación. Con grupos focales, uno recolecta y analiza información de manera de poder responder una interrogante de investigación. Para entender cómo los grupos focales funcionan como una técnica de investigación, es útil compararlos con lo que probablemente es la técnica más conocida de investigación de actitudes y opiniones, el cuestionario tipo encuesta. Ambos, los cuestionarios de survey y los grupos focales, son técnicas para obtener información acerca de lo que la gente piensa y opina. En ambos casos, los investigadores seleccionan los tópicos de entrevista siendo, respectivamente, los que responden un cuestionario o los que participan de un grupo focal, los que proveen de datos. Una vez que los datos son obtenidos, es tarea de los investigadores analizar esa información y relacionar los resultados con las interrogantes planteadas en la investigación. Los focus group como herramienta de investigación cualitativa. Los grupos focales, ante todo, son una técnica de investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. Según Morgan, los grupos focales se planifican en base a 3 elementos constitutivos de toda investigación: la exploración y descubrimiento. Los métodos cualitativos son muy útiles cuando se trata de explorar y descubrir.
Los grupos focales en este contexto son utilizados frecuentemente para aprender sobre opiniones o comportamientos de la gente, acerca de lo cual se sabe muy poco o nada. Partiendo del hecho de que el grupo puede llevar a cabo una conversación en torno a lo que interesa a sus miembros, es posible iniciar una exploración acerca de un tema a pesar de que se sabe muy poco respecto a sus características. Contexto y profundidad. Estas dos dimensiones son centrales para comprender el trasfondo que existe detrás de las actitudes de la gente. Los grupos focales llegan a estas dimensiones a través de impulsar en los participantes el deseo de investigar las modalidades y formas mediante las cuales ellos son, al mismo tiempo, semejantes y diferentes unos de los otros. Los métodos cualitativos en general nos permiten llegar a esta comprensión de por qué las cosas son como son y la dinámica que implica su acontecer. La interpretación. En los grupos focales, los participantes tratarán de entenderse mutuamente y al mismo tiempo los investigadores deberán tratar de comprender el por qué dos personas que provienen de contextos similares piensan, sin embargo, tan distinto, así como dos personas que provienen de contextos diferentes piensan, sin embargo, en forma similar. Estas mismas interrogantes harán que los participantes traten de entenderse mutuamente, lo cual no quiere decir que terminarán pensando en forma similar. En el proceso de interpretación, debe en todo caso reafirmarse el carácter eminente social y no individual. La historia de los focus group. Los cientistas sociales han utilizado varias formas de entrevistas grupales desde al menos los años 20. Investigadores como Bogardus, Thurston usaron varios tipos de entrevistas grupales para diferentes propósitos, incluyendo el desarrollo de instrumentos de surveys. Entre 1950 y 1980, los grupos focales fueron raramente utilizados fuera de la investigación de mercado, donde los investigadores se refirieron frecuentemente a ellos como Group Depth Interviews. El énfasis sobre profundidad correspondía a un esfuerzo para descubrir las motivaciones psicológicas de los consumidores. La investigación social aplicada fue el vínculo que difundió los grupos focales más allá del mundo de las investigaciones de mercado. En particular, los grupos focales fueron utilizados en los primeros esfuerzos del así llamado mercadeo social, vale decir, el intento de usar técnicas de mercadeo para propósitos sociales, por ejemplo, para estudiar aspectos relacionados con el uso de anticonceptivos. La planificación de los focus group. Dentro de la planificación de esta técnica de recolección de datos, tenemos el primer punto, definir el propósito del estudio o proyecto. Identificar el rol del patrocinador o contrastante del grupo. Identificar recursos humanos para el grupo focal de manera que permita realizar una actividad investigativa con propósito social. Definir un cronograma inicial del grupo focal. Determinar quiénes serán los participantes en el grupo focal. Escribir preguntas para la guía de discusión del grupo focal. Desarrollar un plan de reclutamiento de participantes, definir local, fechas y tiempos para las sesiones, diseñar el plan de análisis, especificar los elementos del informe final. El personal que participará en el grupo focal incluye al menos un investigador y el patrocinador. Cuando se trata de una actividad más compleja, incluirá a más miembros del staff de investigación. El reclutamiento y la cantidad de participantes en un focus group. La decisión sobre el número adecuado de participantes en un grupo focal implica un balance entre tener suficiente cantidad de gente para generar una discusión y no tener tantos que el grupo sea multitudinario. Así, el grupo focal está compuesto generalmente entre 6 a 12 participantes. Y las tareas que se incluyen en la fase de reclutamiento son: definir la población a partir de la cual se eligen los participantes, definir los segmentos de interés dentro de la población, identificar la composición apropiada para cada grupo, desarrollar criterios de elegibilidad y exclusión de los participantes, preparar material de reclutamiento, hacer los contactos iniciales con participantes potenciales y determinar los procedimientos mediante los cuales se asegure la participación efectiva de cada uno de los participantes. Los costos de un focus group. Uno de los mitos más comunes acerca de los grupos focales es que son baratos y rápidos. Quizás la idea de que son de bajo costo y rápidos proviene de la comparación con otros métodos de investigación. En este contexto, los grupos focales son a menudo más caros que la observación participante o las entrevistas individuales, debido a que sus costos son mayores que los que implica el reclutamiento de los participantes, pero menos caros que un survey.
Acerca del moderador o conductor del grupo focal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no siempre se requiere un personal calificado, sino que las decisiones básicas asociadas con la conducción o moderación del grupo focal son definir el rol del conductor o moderador, decidir si será necesario contar con múltiples moderadores, si serán necesarios conductores calificados o si bien habrá de entrenarse conductores del grupo focal, desarrollar las preguntas para la guía de discusión, identificar materiales que serán utilizados en las sesiones, clarificar el tipo de vinculación del patrocinador con las sesiones del grupo, tener definidos los aspectos relacionados con el local de realización de la reunión, equipo de grabación, bebidas y otros alimentos que les serán ofrecidos a los participantes. Y finalmente, determinar qué clase de notas de campo se tomará directamente del moderador. ¿Dónde se realiza un grupo focal? Los grupos focales pueden ser hechos en distintos lugares. Por ejemplo, los expertos en estudios de mercado acostumbran usar dependencias profesionales de manera que el director del proyecto o el que auspicia o solicita el grupo focal pueda observar los grupos e intercambiar impresiones con el moderador después de su ejecución. Ello implica, sin embargo, altos costos que los estudios normales de este tipo de investigación no pueden sufragar. Otros investigadores prefieren realizar los grupos focales en ambientes más naturales como el living de una casa privada. En la investigación aplicada en el sector público, lo tradicional es realizar grupos focales en lugares como piezas de reuniones en bibliotecas, oficinas, etc. Acerca de los componentes de un grupo focal. La composición adecuada de un grupo focal producirá discusiones con mucha información. Un grupo inadecuado en cuanto a la composición de sus miembros pondrá en interacción personas que tienen poco que decirse durante la discusión o incluso puede implicar la producción de discusiones muy intensas, pero con poca información relevante para las metas del estudio. Las composiciones de un grupo focal se deben distinguir los siguientes tipos de participantes. Primero, los que creen ser expertos e influyentes, quienes pueden o bien aportar información valiosa al grupo focal, pero generalmente presentar serios problemas, puesto que se hará lo que ellos dicen y cómo lo dicen. Provoca inhibiciones en los otros participantes, así que hay participantes que son concebidos por los demás como con mayor educación, experiencia e influencia, provocarán el efecto inhibidor en los demás. Los que dominan el auditorio. Personas que de partida tratan de monopolizar las oportunidades de expresar opiniones. Frente a ellos se recomienda identificarlos previamente en la conversación informal que precede al grupo focal y sentarlo al lado del moderador, de forma que físicamente se pueda orientar la discusión más allá de ellos. Los que manifiestan algún tipo de conducta disruptiva. Personas que son excesivamente negativas o intolerantes o poco respetuosas frente a las opiniones de los demás. Frente a ellos, el moderador debe enfatizar vez a vez que todas las opiniones son valiosas. Los que hablan en exceso y en forma difusa. Personas que usan mucho la palabra para expresar sus ideas, pero sin llegar nunca a la expresión de algo sustantivo, sintiendo casi la obligación de decir siempre algo. Y los que son muy tímidos para expresarse, personas que a menudo tienen mucho que aportar, pero que les cuesta sacar sus opiniones. Las temáticas que aborda un grupo focal. Los grupos focales son a menudo usados para temas sensibles socialmente. Muchas veces se puede tener la impresión de que la gente no hablaría acerca de estas temáticas en presencia de extraños. Hay que considerar que el papel del moderador es justamente impulsar a todos los participantes a hablar y compartir experiencias sobre un tópico que puede ser sensible, pero sobre el cual todos tienen un gran interés. El conformismo como producto de un grupo focal. Cualquier discusión puede producir la tendencia a que los participantes coincidan en demasía en sus opiniones sobre un tópico. De allí el papel crucial del moderador para concentrar los esfuerzos en generar una discusión amplia que evite este conformismo. Tanto la forma como se hacen las preguntas a los participantes, así como la forma de conducir la discusión, entregan posibilidades de minimizar los problemas de conformismo. El grado de estructuración de un grupo focal. Una de las discusiones claves en la planificación en el grupo focal es su grado de estructuración o de focalización. ¿Debe la discusión desarrollarse estrictamente en torno a las temáticas que el moderador o investigador define? ¿O debe permitirse que los participantes desarrollen las temáticas que ellos deseen? ¿O debe existir un balance entre los temas que define el investigador y las inclinaciones de los participantes? El grado de estructuración determinará el tipo de datos que producirá la discusión
y por tanto influenciado decisivamente todo el estudio o proyecto. La cantidad de grupos focales por estudio o proyecto. Si se pronostica que no habrá mucha disparidad de opiniones en torno a un tema, el grado de conocimiento necesario acerca de este se logrará después de unos pocos grupos focales. En cambio, cuando se espera que la diversidad de reacciones y actitudes sea muy diversa, deben planificarse varios grupos focales. La dinámica de los grupos focales. Previo al comienzo de la discusión grupal, se debe considerar que inicialmente tienen lugar conversaciones informales, donde el moderador debe ser capaz de participar y motivar estas conversaciones informales, que permiten que los participantes se sientan a gusto, a través de conversar de temas menores y sin relación directa con el tema en cuestión. En esta parte introductoria del grupo focal puede ser dividida en las siguientes partes: bienvenida, presentación del tema de discusión en una primera mirada, las reglas o líneas de desarrollo del grupo focal y la pregunta inicial sobre el tema. El registro de las discusiones. Las sesiones de un grupo focal pueden ser registradas de la siguiente manera: mediante notas de campo tomadas por el asistente de moderación, las notas esquemáticas en una pizarra y las grabaciones mediante una grabadora o una filmadora. Las notas de campo deben ser organizadas tomando en consideración que pueden contener diferentes tipos de información: citas de lo que han dicho los participantes, resúmenes de temas tratados, ideas estratégicas que tienen importancia central para el estudio, conclusiones respecto al tema en discusión, observaciones sobre la dinámica grupal misma y el clima de discusión. El desarrollo de las preguntas en un grupo focal. Las preguntas deben ser claras y breves. Implica preguntas unidimensionales donde no hay expresiones populares. Se debe especialmente evitar preguntas largas, puesto que esto implica que los participantes tengan dificultad para captar el centro neurálgico de la pregunta. Dentro de estas consideraciones, lo que se debe hacer es tomar en cuenta los tipos de preguntas, dentro de las cuales tenemos las preguntas de apertura, que son preguntas dirigidas hacia el conjunto de participantes, de manera que cada uno de ellos respondan en forma rápida. Las preguntas introductorias tienen como objetivo adentrar a los participantes en el tema de discusión, permitiéndoles establecer una conexión entre sus experiencias y opiniones con el tema en cuestión. Las preguntas de transición son preguntas que llevan la discusión hacia las preguntas claves que dan el origen al estudio. Las preguntas claves del estudio no son más de 2 o 3 preguntas las que se necesitarán para un mayor tiempo de discusión. Y las preguntas de término son preguntas que le permiten a los participantes definir su posición final sobre el tema en cuestión. Adicionalmente, se adjuntan las preguntas de síntesis, que son formuladas después de que el moderador ha entregado un corto resumen de la discusión, donde se solicita a los participantes que agreguen o quiten aspectos que a su juicio faltan en ese resumen. Las preguntas en un grupo focal son preguntas abiertas y por tanto no estructuradas. El análisis de datos en un grupo focal. Los análisis de grupos focales raramente se basan en un grupo focal individual. Lo más común es que un informe final cristaliza los grandes temas que ocurren a través de un conjunto de grupos. Las tareas básicas relacionadas con el análisis pueden ser definidas de las siguientes formas: estimar la cantidad de tiempo que será necesario dedicar al análisis, organizar las notas de campo, grabaciones, transcripciones, estudiar los datos que se organizan o que organizan las principales conclusiones y preparar el informe final. La validación de los resultados de un focus group. Mediante esta técnica de validación, muchas veces se plantea que los métodos cualitativos tienen un rol preliminar y exploratorio que prepara el camino a la investigación real. Ciertamente los grupos focales pueden servir como una herramienta valiosa, como el primer paso en desarrollar el ejemplo de cuestionarios en los surveys, pero no significa que ellos se limitan a ese rol secundario. La pregunta central en el contexto de la validación es si no uno necesita hacer generalizaciones a una población mayor, y ello a través de un entendimiento en profundidad de un contexto o circunstancias particulares. Por ejemplo, cuando el tópico de investigación incluye el entendimiento del suceso o fracaso de un programa particular en un contexto determinado, aquí el grupo focal puede ser la herramienta más eficiente para descubrir las razones detrás de un determinado resultado. Los usos de los resultados de un grupo focal.
Los grupos focales son utilizados cuando se investigan conductas y motivaciones complejas. La interacción entre los participantes en grupos focales a menudo consiste en esfuerzos para entenderse mutuamente, puesto que los participantes están normalmente interesados en conocer cómo otra gente reacciona frente a una misma situación que ellos confrontan. Ellos desean saber por qué gente como ellos hacen las cosas que hacen. Las conversaciones en grupos focales pueden ser así una fuente de información acerca de las formas en que la gente se comporta y las motivaciones detrás de esa conducta. Mientras más complejo sea el tema, más difícil es conocer qué preguntas se deben hacer sobre el tema en cuestión. Afortunadamente, las discusiones grupales permiten escuchar las preguntas que los participantes desean hacerse mutuamente. En otras palabras, los grupos focales permiten dirigir la conversación hacia tópicos que uno desea investigar y seguir. Por lo tanto, lleva a la generación de nuevas ideas, así como ellas van apareciendo. Es todo cuanto podemos hablar por